Cuando están en el gobierno es represión. Y cuando están en la oposición es terrorismo, saboteo y golpe de Estado. Y no tan solo contra los procesos revolucionarios, sino con cualquier proceso de cambio, por muy tímido que éste sea. Yo puedo citarle desde hace 60 años los casos más conocidos de América Latina. No sé si aquí hay algún peruano. En 1948 fue electo el presidente Bustamante con una coalición llamada Frente Democrático Nacional. Propuso unos cambios tímidos. De inmediato el imperio se movió con la oligarquía peruana y derrocó al gobierno de Bustamante el año 41, en julio del 41. Pero es que ese año hubo 2 golpes de Estado en Sudamérica. Nosotros teníamos un presidente, Rómulo Gallegos, un insigne intelectual, un hombre que estaba proponiendo unos cambios. No era una revolución. El voto de la mujer, el voto de los analfabetas, las ligas campesinas, los sindicatos. El 21 de octubre de 1948 lo derrocó la oligarquía con el apoyo del imperio norteamericano. Búsquenlo en la prensa cuando llega a La Habana el 22 de octubre, dice: me derrocó el Departamento de Estado. Les recuerdo algo más. En 1944 se inicia un proceso de cambio en Centroamérica, en Guatemala. Muchos a lo mejor conocen parte de esta historia, porque Ernesto Guevara lo agarra el golpe de Estado en Guatemala. Estaba Ernesto Guevara. Gobernaba en 1952 el presidente Jacobo Arbenz. Había propuesto en el país más pobre de América, de Centroamérica y de América, los más pobres de América Latina, había propuesto una reforma agraria que afectaba los intereses de una transnacional de la agricultura, la United Fruit, muy influyente en el Departamento de Estado. Uno de sus socios, Foster Dulles, era representante del Departamento de Estado. Derrocaron a Jacobo Arbenz, 1950. En 1963, una persona muy querida a los cubanos, el profesor Juan Bosch, un proceso de cambio que propuso darle derecho a los trabajadores, un programa de educación, un programa tímido, fue derrocado por la oligarquía y por el gobierno y por el Departamento de Estado. ¿Usted le recuerda lo ocurrido? Aquí se citó el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, quien fue víctima de todo tipo de asedio. Le escondieron los alimentos, una huelga de transporte, lo satanizó la prensa. Ustedes se acuerdan la familia Edward, que desde el diario El Mercurio hacía decir en el mundo que allí había una dictadura. Y derrocaron a Allende el 11 de septiembre de 1973. Aquí está la embajadora de Nicaragua. ¿Sabe la guerra que le hicieron y las sanciones que le aplicaron a Daniel Ortega? Estoy hablando de gobiernos electos democráticamente por el voto popular, con apoyos de la mayoría. Daniel Ortega había ganado las elecciones con más del 60%. ¿Y qué hace la oligarquía y el Departamento de Estado? Le monta un ejército conocido como la Contra, invade el país
le tumbaban la energía, le bloquearon, no le vendían una pistolita ni un fusil para defenderse contra un ejército que hasta aviones quería. El pueblo nicaragüense, aún sintiéndose sandinista, decide votar por Violeta Chamorro, ya hastiado de tanto conflicto. Y lo que nos hicieron en el 2002, y sabías que estabas allí, tú estabas aquí, pero todos vimos y todos ustedes conocen, como lo que le hicieron a Hugo Chávez. De manera que son 15 años de sobresalto, más que de gobierno. 15 años donde estamos pagando el precio de poner la renta petrolera al servicio de los pobres y no al servicio de la oligarquía y al servicio del interior. Estamos pagando ese precio. El precio de una campaña de asedio mediático donde se nos sataniza. Una campaña de bloqueo económico. Ustedes saben, por ejemplo, que desde el 2002, desde el 2001, nosotros tenemos unos aviones que compró la Cuarta, los F-16. No nos vendieron nunca más repuestos para esos aviones americanos. No nos vendieron repuestos para ningún equipo que pudiese ser utilizado como arma. El gobierno de Estados Unidos y muchos países de Occidente no los venden por imposición del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos se ha opuesto en los organismos internacionales para que nosotros nos puedan dar financiación. Sabotaje petrolero, golpe de Estado, sabotaje eléctrico, ahora sabotaje económico. Todo es el precio que hemos tenido. Nosotros en estas circunstancias valoramos y agradecemos las muestras de solidaridad, de amistad, de afecto y de compromiso de los italianos con la revolución bolivariana, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con el pueblo venezolano. Lo valoramos sobre todo en estas circunstancias adversas. Y lo valoramos también en este día histórico para nosotros. Alguien lo recordaba acá. El 27 de febrero para nosotros fue la rebelión contra el neoliberalismo. Ustedes se acuerdan mucho de eso. Quizás se deben acordar de un famoso europeo francés que era presidente en ese tiempo del Fondo Monetario Internacional, Monsieur Michel Candesu, que aplicaba aquellas medidas de privatización de todos los servicios, elevación de la electricidad, del teléfono, del agua potable, elevación del transporte, elevación del precio de la gasolina, subida de las tasas de interés. Aquello fue. Y escasez y desabastecimiento. Aquello fue el caldo de cultivo para una revuelta. Hubo 4.000 muertos. No cálculos míos, sino cálculos del Partido Social Cristiano Copey en la Asamblea, en el viejo Congreso de la República. En esa oportunidad no hubo alta comisionada de derechos humanos, no hubo Naciones Unidas, no hubo OEA, no hubo relatores de libertad de expresión, no hubo relator de nada. Eran los muertos de los sectores populares. Esos muertos no tienen doliente para alguna. Bueno, nosotros valoramos en este día. Yo quiero decirles que recojo de esta reunión lo que yo interpreté de los dichos de muchos de ustedes, para decirle al canciller de Venezuela que en Italia le mandaron a decir a Nicolás Maduro: no te dejes, Nicolás, no te rindas, la revolución latinoamericana no te rindas. Y ese es el compromiso, ese es el mensaje que manda Italia.
Gracias.